Hola, tratamos en este vídeo la reciente convocatoria de oposiciones de lengua castellana y literatura de Andalucía en sus aspectos más señeros y más representativos, más relevantes en definitiva, de cara a nuestra especialidad y bueno, pues las bases fundamentales que debemos tener en cuenta concretamente para el área de lengua castellana y literatura. Em, la característica general o el denominador común de esta convocatoria es el número de plazas, el sistema también, en segundo lugar, un sistema continuista que da cabida, bueno, pues, a la arquitectura tradicional de lo que viene siendo el sistema selectivo, el proceso selectivo en Andalucía. Y en tercer lugar, algunas notas representativas y, bueno, que han causado cierta, eh, por así decirlo, campo de expectativas en torno a cómo podría modificarse la parte práctica o el examen práctico de oposiciones de lengua castellana y literatura de Andalucía. En este sentido, los opositores han llegado a ciertas conclusiones en base a una enunciación distinta a lo que viene siendo el trazado de convocatorias de ediciones pasadas y bueno, pues realmente se cree o se ha creído de alguna manera que pueda llegar a desaparecer el comentario lingüístico filológico, ¿eh? Entonces ahora veremos cuando lleguemos a este punto que tal posibilidad no es cierta ni segura, ni nos encontramos en el terreno ni en el marco estable de que pueda llegar a suprimirse o se aspire a eliminarse dicho ejercicio. En cuanto a las características de la convocatoria, he apuntado al principio el número de plazas, es decir, nos habíamos creado una expectativa superior, digamos, un futurible en relación al reparto de las 14.000 plazas y concretamente las que podrían venir asignadas para lengua castellana y literatura, una especialidad estrella dentro de los procesos selectivos, por su importancia y su peso dentro del currículo y obviamente porque nos encontramos en el terreno educativo de Andalucía, digamos, en una región caracterizada por su extensión, por su elevado número de centros, por su necesidad de cobertura de efectivos más elevada en relación a otras comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esperábamos un número de plazas superior, 400 plazas, que deben dar juego para todos aquellos opositores y opositoras que vais bien preparados y que aspiráis a plaza. El plazo de presentación de solicitudes va desde el 26 de febrero al 19 de marzo, ambos inclusive. La forma de presentación va a ser telemática siempre, es decir, la normativa obliga en las relaciones que se establecen entre el funcionario y la administración y las gestiones que se puedan llevar a cabo en el ámbito administrativo a que se realicen de forma telemática. El inicio y lugar de realización de las pruebas, tenemos prevista la fecha del 21 de junio como día probable para el arranque de las pruebas, bien con un acto de presentación obligatorio o bien con el propio inicio de los ejercicios. La primera prueba, la parte práctica y el tema, bueno, pues el tema como siempre, desarrollo por escrito de un tema seleccionado de entre cuatro pertenecientes al temario de la especialidad, que a su vez se seleccionan también al azar, ya sabéis, cuatro temas, esto varía en relación a las convocatorias anteriores, en las que teníamos cinco temas. Esto reduce las probabilidades, por consiguiente, y debemos tener en cuenta el factor de preparar, el factor probabilístico en cuanto a preparar un número superior de temas en relación a, bueno, pues a las posibilidades y probabilidades de que aparezca y caiga uno de ellos, no menos de 40, 45 temas. Obviamente siempre lo decimos que estar fuera de ese rango de alguna manera comporta la posibilidad de que caiga un tema de los que no llevamos preparados. Por lo tanto, todos los números son equiprobables, todos los temas se encuentran en relación, digamos, proporcional de probabilidad, en el sentido de que puede caer el tema 1 o el tema 72, con igual probabilidad, pero bueno, pues la masa de probabilidad realmente se entiende dentro de un conjunto probabilístico de preparación de temas y del grueso de estudio y trabajo de esos temas.
Lo que he apuntado al principio, y es que la enunciación, mejor dicho, las especificaciones de la parte práctica del examen práctico de oposiciones, parte A del examen práctico del proceso selectivo de oposiciones de lengua castellana y literatura de Andalucía, ha cambiado en algunos matices. Dice aquí, por ejemplo, realización de dos ejercicios de entre cuatro propuestos. No ha cambiado, es digamos, el planteamiento general respecto a lo que viene siendo la arquitectura, digamos, conocida y continua del examen práctico de Andalucía. Es decir, tenemos cuatro textos y mm, el opositor u opositora ha de seleccionar dos de ellos, dos análisis. ¿De acuerdo? El planteamiento sigue siendo el mismo. Lo que sí que puede llevar un poco a hacernos ciertas cábalas o extraer ciertas conclusiones a propósito de este cambio, y de hecho así ha llevado y así se ha producido este revuelo de que hablaba al principio, es que ciertos opositores han colegido que desaparecería la posibilidad de realizar un comentario filológico al no aparecer reflejado el nivel fonético-fonológico. Uno de los apartados y de los bloques de desarrollo del comentario filológico, pues se deduce o se interpreta a renglón seguido que el comentario filológico desaparecerá. Y nosotros decimos que tendríamos la certeza, la seguridad y la firmeza de que no se proponga un comentario filológico, pues no se propusiera un comentario filológico, si se hubiera indicado de alguna manera el periodo de datación de los textos, digamos, el intervalo, digamos, de amplitud cronológica de ese texto y, por ejemplo, apareciera aquí una indicación de textos anteriores al siglo XVIII del español académico normativo o incluso anteriores al siglo XVI, donde se produce esa modernidad lingüística y, en fin, esa remodelación de la lengua y esa fijación normativa, digamos, determinante en posteriores épocas lingüísticas para posteriores desarrollos y, digamos, que establece una continuidad y una fijeza idiomática que llegará prácticamente a nuestro día. Por lo tanto, no se apunta aquí el periodo cronológico, no se especifica el, el rango de fechas que puede estar extraído o que pueda pertenecer el texto y en este sentido pues no tenemos la certeza de que eh, desaparezca al 100% esta modalidad analítica o esta tipología de comentario. Tanto que te pueden preguntar un comentario sintáctico de un texto anterior al siglo XVI, un texto del siglo XIV o siglo XV, medievales. Entonces, en este sentido tendremos que apelar al estudio y al análisis de la sintaxis diacrónica y nos encontramos en el mismo terreno, en las mismas. Es decir, realmente hay que realizar ese comentario conociendo la morfosintaxis histórica, la evolución y explicando los fenómenos y los hechos lingüísticos con exhaustividad y profundidad. Por lo tanto, esa es la primera consideración. La segunda de ellas es que tampoco debe causar preocupación o cuidado el hecho de que aquí no aparezca el nivel fonético fonológico como uno de los posibles niveles que se puedan, digamos, manejar a la hora de realizar análisis y comentarios, en tanto en cuanto es una prueba, lo he dicho al principio, que da la posibilidad de elegir dos ejercicios de entre cuatro. Por lo tanto, eh, tampoco nos va a sacar de apuros o de dificultades el hecho de que no se proponga un comentario filológico. De alguna manera, contamos con un amplio abanico de opciones para realizar el análisis en el que podáis ir y podéis estar mejor preparados y preparadas. En este sentido, bueno, pues, si nos atenemos al peso de de la gramática, que en el comentario lingüístico, aquí sí que llama la atención una enunciación que dice que el análisis literario comparativo, existe esa posibilidad de
intertextualidad y dialogismos. Podrían plantear una cuestión de análisis de la intertextualidad en el texto, el dialogismo textual, como quería Ballín, ¿no? Por otra parte, aparece el apartado análisis de los mecanismos de foricidad, coherencia y cohesión, o las relaciones sintácticas. Es el análisis sintáctico, comentario sintáctico, tal y conforme venimos entendiéndolo hasta el momento. Además, da la posibilidad de realizar dicho análisis con las bases del análisis sintáctico o ateniéndonos a las bases del análisis sintáctico tradicional, incluso de la nueva gramática de la lengua española. Y este es el comentario a nivel léxico-semántico de siempre. Por lo tanto, es muy importante considerar varias posibilidades. La primera de ellas es que puede caer un análisis o un comentario sintáctico, ¿no? Según se indica en la enunciación y de las especificaciones de la prueba. Un comentario del nivel léxico-semántico o un comentario de un texto no literario, para lo cual nosotros en la preparación trabajamos a fondo, digamos, y con detenimiento y profundidad en el nivel argumentativo, las modalidades o los géneros discursivos, ensayísticos, argumentativos y expositivos, porque si algún texto tiene cabida en los exámenes prácticos de oposiciones no literario, carácter no literario, ese es el ensayístico o argumentativo. La defensa de un punto de vista, una opinión, un parecer, una razón, un juicio, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí nos encontramos ante esa posibilidad y, bueno, pues el resto de niveles que venimos trabajando. Eso en cuanto al examen práctico. En relación a las invalidaciones que aquí se plantean como posibles para la programación didáctica, hay un catálogo de puntos que hay que respetar. Eh, Se invalidará aquella programación didáctica que no sea de elaboración propia, la programación didáctica que no respete los requisitos formales de extensión, tamaño de la fuente, en fin, formato del documento, ausencia o carencia de un índice, etcétera, etcétera. Aquí los tenéis explicados. Otro de los puntos de la convocatoria es el de los materiales que se pueden aportar en la defensa de la unidad didáctica. En este sentido, la convocatoria lo deja bien claro. Se podrá entregar todo tipo de material auxiliar que no contenga elementos curriculares. Esto es así para Andalucía y Madrid, de igual manera. Lo podemos incluir competencias específicas, criterios de evaluación de los reales decretos de enseñanzas mínimas o del decreto curricular de desarrollo del currículo de Andalucía, las órdenes de evaluación o decretos, etcétera, etcétera. No podemos incluir asimismo menciones en los descriptores operativos del perfil de salida, competencias clave, no podemos tampoco incluir finalmente saberes básicos y contenidos extraídos del propio currículum. Realmente limita ese aspecto y por lo tanto habrá que tener bien clara la idea de que no podremos entregar material auxiliar que contenga algún tipo de alusión curricular. Y esta es la convocatoria de Andalucía, una convocatoria que no ofrece, digamos, elementos de variación y puntos preocupantes respecto a lo que viene siendo la arquitectura, el sentido y orientación del proceso selectivo en Andalucía. Por lo tanto, nos atenemos a todas las posibilidades que puedan dar cabida dentro del examen práctico de oposiciones, según venimos trabajando, según venimos, en fin, entrenando y estudiando, desarrollando en la preparación. En el campo del tema tendremos que prestar atención a todos los aspectos relevantes de los criterios de valoración del tema que estuvimos analizando en otra entrada y que, en fin, explicamos con detenimiento y a la hora de sumergirnos en el estudio y en la preparación de la parte de la defensa, pues tenemos que tener en cuenta los requisitos de la programación didáctica. Nuestras plantillas elaboradas de programación didáctica ya los tienen en cuenta y obviamente el sentido de la interrelación, cohesión e integración de todos los elementos curriculares de cara también a un desarrollo paralelo, coherente de la unidad didáctica con entrega de materiales, que es un aspecto
muy bien valorado por los tribunales. Y preparación del turno de debate de defensa, que viene a ser como la guinda del pastel, ¿no? Siempre decimos que es positivo que exista y se produzca un turno de debate. En este sentido, podremos albergar esperanzas de haber obtenido una calificación sobresaliente, una calificación excelente, ¿no? Eso es que el tribunal se preocupa y obviamente se interesa por recabar información adicional a propósito de la intervención anterior. Por lo tanto, os animo a que luchéis por la plaza y a que, en fin, vayáis a por todas. Una de las plazas, de la publicada de estas 400 plazas, os espera. Por lo tanto, bueno, mucha fuerza y mucho ánimo a los opositores y opositoras que habéis decidido concurrir al proceso selectivo de oposiciones de lengua castellana y literatura de Andalucía de 2025. Mucho ánimo.